Bueno, lehenko komentario txoa besteik ez. Kataluniatik etorri dien hiru lagun hauek azalpenak gaztelaniaz emango dituzte, saiatu gara itzultzaileak aurkitzen katalanatik euskerara itxeko, bat aurkitu genuen bere momentuan, baina bigarren horren faltan geratu gara eta azkenean ez dugu beste irtenbiderik izan. Hori batetik. Gero, bestetik, atzerapen honi irtenbidea emateko egingo duguna bain, Dolos arituko da bere ostian eta kafea hartuta gero karma, eta orduan galderak, bi egingo dizkigun galderak utziko ditugu bigarren saioaren bukaerarako. Bale? Orduan, oain, Dolosa baterren saioa entzungo dugu, kafea hartuko dugu eta karmarena entzunda gero emango dugu edo zabalduko dugu galdera erantzunen tartetxoa. Bai? Bueno, besteik gabe, Generalitatek etorri zaigu, Dolos Sabater, bera da, bertan Katalunian oain martxan, oain dela pare bat, 3 urte, martxan jarri zituzten plan de entorn hoien arduradunetako bat, uste dut gauza garrantzitsua dituela eta interesgarria dituela esateko, eta horregatik, hain zuzen, gonbidatu ditugu udaletxetako eta diputazioko teknikariak. Bale, horrea. Eskerrik asko. Bon día, egunon. Me es imposible hacer la exposición en euskera, ya no he tenido la oportunidad de aprenderlo. Siempre es interesante y agradezco sinceramente la oportunidad de compartir con ustedes estos días de intercambio, reflexión, de aprendizaje conjunto. Siempre es interesante, decía, y muy enriquecedor. Y porque es la manera de ver distintas formas de organizarnos para resolver o para afrontar retos similares, problemas comunes. Nosotros, como decía esa diapositiva, creo que venía como muy adecuada después de cómo terminaba la exposición Miquel, de que la escuela no puede sola, la escuela tiene un reto muy grande que afrontar y solos no podemos. Entonces, los planes de entorno, de alguna forma, pretenden, son una organización que ahora explicaré en detalle, pero que en el fondo lo que pretenden es esto que sale aquí en la pantalla, ¿no? Que la respuesta que se da para cubrir las necesidades educativas para los jóvenes y los alumnos, los ciudadanos, sea una respuesta coordinada, integrada. Un poco también a tono con la última intervención que ha habido, ¿no? En los territorios, cuando estamos al pie en el trabajo ante la realidad concreta, continuamente tenemos contradicciones, no solo de la situación que se vive entre las familias, los ciudadanos, ¿no? los intereses que se viven en este entorno concreto, sino la propia administración, que muchas veces desarrolla programas, planes, y no siempre estos programas y estos planes están coordinados y a veces no se pueden optimizar e incluso algunas veces pueden llegar a ser contradictorios, ¿no? Bueno, en definitiva, diríamos que en la sociedad actual, en el momento actual, lo que queremos todos es que este alumno que tenemos en la escuela, en nuestro centro educativo, sea un ciudadano que realmente esté abierto a la comunidad y necesitamos que la comunidad esté dentro y se corresponsabilice con el trabajo que tenemos que llevar para adelante. El plan LIC que yo presentaré, el plan de entorno, forma parte de un plan mayor que nosotros le llamamos así en abreviado LIC, que significa lengua, interculturalidad y cohesión social. Es el plan para la lengua, la interculturalidad y la cohesión social. Y el plan de entorno es uno de las tareas que salen de este plan. Este es un plan general que, como veréis, el objetivo que tiene, digamos que todos lo suscribiríamos ahora mismo, ¿no? Pero que aporta el hecho de que el tema de la lengua, de la normalización lingüística del uso del catalán, se incorpora dentro de un marco mucho más general, de un objetivo mayor. Queremos garantizar este éxito educativo
y la convivencia, digamos, la cohesión social en nuestro país, y queremos que esto se articule dando una importancia, digamos, catalizadora al uso de la lengua catalana como vertebración de todo esto. Lo ejemplizamos con este esquema, que de alguna manera veis los vectores. Nosotros aquí a lo que le llamamos la equidad y el derecho a la diferencia, ¿no? Que sería eso de decir, bueno, cuando defendemos el derecho a ser diferentes, a la diversidad, al respeto a la diversidad, no lo vayamos a confundir con el de no ser tratados con un trato de igualdad, ¿no? Es decir, queremos igualdad de oportunidades, lo que significa la equidad, ser tratados con los mismos derechos, pero con este respeto y derecho a la diferencia. Pierdo el ratón. Por tanto, la suma de la equidad y el derecho a la diferencia sería lo que nosotros le llamamos la visión de la interculturalidad. La interculturalidad para nosotros es la suma de estos dos vectores. El otro vector sería el uso de la lengua, o sea, sería este uso de la lengua como eje vertebrador, y sumado conseguiríamos la cohesión social y la convivencia. Digamos que es al mismo tiempo que es el motor de todo este plan, es también un objetivo en sí mismo, una línea de intervención, una base que persigue algo que puede, digamos, como dice Gandhi con las utopías, ¿no? Las utopías son como las estrellas que nos marcan el camino. Evidentemente no podemos alcanzarlo de inmediato, pero sabemos por dónde tenemos que ir. Por un poco este plan es lo mismo. Yo ahora voy a contar aquí muchas cosas que no están conseguidas, y veremos ahora cuando nos situemos un poco en el calendario, ¿no? Para explicar un poco toda esta organización que nosotros tenemos para hacer frente a situaciones que son comunes con las que os encontráis vosotros, vamos a contextualizar un poco para que veáis que hay algunas diferencias y podamos ubicarnos, ¿no? Nosotros dividimos el periodo, digamos, de toda la normalización del catalán. Ha sufrido un cambio fundamental a partir del 2004. El 2004, que es cuando hubo el cambio de gobierno. Bueno, después del cambio de gobierno hubo el tripartito y hubo un cambio fundamental que marca el hecho de este plan y todas las directrices que contaré. ¿Qué es lo más fundamental? ¿Qué es lo que ha cambiado básicamente? Después de la inmersión, sabes que la inmersión en Cataluña es fruto de un acuerdo del Parlamento por unanimidad parlamentaria que hizo que como lengua propia se reconociera el catalán y por tanto estuviera normativizado que era la lengua de la enseñanza, no solo para enseñarla sino para usarla, es la lengua vehicular en toda la etapa obligatoria, aunque también hay que decir que así como en primaria se ha podido, digamos, garantizar, en secundaria las cosas no se han llevado a cabo con el mismo rigor, porque pues, un poco por la dejadez del gobierno, que una vez pasada el primer tiempo de implantación, pues luego ya se quiso hacer ver que ya estaba. Pues esto yo he puesto aquí post-inmersión lingüística, porque los grandes esfuerzos por la inmersión que se hicieron de los 80 a los 90 cayeron un poco a nivel de presupuestos y de esfuerzos, se dejaron ya como, bueno, esto ya está normalizado y quedaron muchos huecos por cubrir, sobre todo en las zonas urbanas de la conurbación urbana de Barcelona, donde la población, la proporción entre castellano hablantes y catalano hablantes no es equilibrada y donde hay zonas donde realmente no existe el hablante catalán autóctono, o sea, está en clara minoría y por tanto la normalización del uso de la lengua catalana no ha quedado consolidado. Pero bueno, vayamos por partes. En esta etapa post-inmersión teníamos dos equipos básicamente, varios, porque luego está los que también tenéis vosotros como centros de recursos, los equipos que atienden a la diversidad desde el punto de vista más de discapacidades, ¿no? de
al CREDA para las personas con disminución auditiva, etcétera, pero que atañan a nuestro programa, tenemos básicamente el aprendizaje y uso de la lengua catalana, lo lideraba el SEDEC, que es el Servicio de Enseñanza del Catalán, como sería el vuestro en euskera, que hacía básicamente asesoramiento, formación, y en quién recae el trabajo diario, pues en el profesorado de los centros, y cada centro tenía un responsable de normalización lingüística en cada claustro. Un poco yo creo que hasta aquí es una organización bastante similar. Por otro lado, y totalmente separado del tema de la lengua, teníamos la atención a lo que digamos la diversidad cultural, al riesgo de exclusión social, para que hubiera igualdad de oportunidades, sea cual fuera el origen del alumnado. Y que sería también el programa que fue tomando en un principio el tema de la interculturalidad. Es lo que llamamos el PEC, Programa de Educación Compensatoria. Bueno, ¿cuál es el gran cambio a partir del 2004 que da paso a este plan para la lengua y la cohesión social? Pues el cambio es que estos dos programas se unen y hay una sola figura de asesor. Ya no existe el asesor en lengua, ya no existe el asesor en cohesión, hay una sola figura que es el asesor en lengua, interculturalidad y cohesión social. Este asesor es el que, bueno, tenemos en estos momentos más o menos un asesor para 7, 8, máximo 10 centros. Este asesor también, esta línea de asesoramiento incluye la formación y evidentemente los centros que son los que tienen que dar respuesta diaria a este tema. Está el claustro, está el profesor de acogida, que está también en el claustro, y ahora hablaremos, ¿no?, de las aulas de acogida, y está el coordinador LIC de centro. Lo que antes era la figura del responsable de normalización en un centro, ahora se le llama el CLIC, que es el coordinador también de las tres patas, ¿no?, de lengua, interculturalidad y cohesión social. Y están los planes educativos de entorno como una herramienta que da soporte a toda esta idea. Y evidentemente, juntos con los técnicos de centros de recursos, EAPS y otros referentes que están en los servicios territoriales de innovación, de tecnologías de la información, etcétera, están todos en los servicios educativos integrados para dar ayuda a los centros. Estamos ante muchos retos, como decía antes. ¿Qué retos afrontamos? La presión social es muy grande. ¿Por qué surgió este cambio? El principal reto que afrontamos, voy a nombrar 4. La llegada de nueva ciudadanía, lo que nosotros llamamos els nouvinguts, los recién llegados. Esos nos plantean muchísimos retos para que tengan igualdad de oportunidades, para que podamos tener una sociedad cohesionada, para que no... ¿Cómo hacemos para que esta lengua minorizada sea también la lengua de los que van llegando? ¿Cómo hacemos para que no se nos convierta en una sociedad como ha pasado en Francia, con barrios guetizados que no han sentido, no han construido una identidad común, una entidad que les haga sentir parte de una misma sociedad? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Muy rápidamente, tenemos una llegada progresiva de inmigración, con una progresión muy ascendente en esta década, si veis, pues en 8 o 10 años. Tenemos una llegada que no es solo de unos países, sino que es, bueno, y ahora esto ya está, digamos, lo podríamos estar actualizando, pero a grandes, con una imagen así que lo pueda simplificar, vemos que es muy diversa, por tanto, nos están apareciendo muchísimas lenguas. Antes siempre la inmersión era por el castellano hablante y de golpe tenemos una sociedad con más de 200 lenguas, 300 lenguas que no tienen origen latino, por tanto el reto es muy distinto. Y nos planteamos que de esto que podría ser una amenaza, podríamos vivirlo, que los centros muchas veces lo viven como una amenaza, le tenemos que dar la vuelta que sea visto como una oportunidad. Entonces nos gusta poner siempre esta diapositiva porque es decir, bueno, aprendamos, no solo en el tema de la inmigración, en muchos otros aspectos, aprendamos a darnos cuenta de qué prejuicios tenemos,
para descubrir otras realidades. Sabéis que esta diapositiva es una imagen en la que cada uno de nosotros puede ver algo distinto. Aquí hay representadas dos imágenes en una. Hay la cara de una persona mayor y la imagen de una joven. No tenemos tiempo para hacer este ejercicio aquí, pero es un ejercicio muy interesante para hacerlo en jornadas de formación, en claustros, porque a veces cuesta, ¿eh? La joven es una joven hermosa, aquí estaría su barbilla, su oído, su ojo, su pelo, lleva un pañuelo, lleva una gargantilla roja, está de perfil, y la anciana tiene aquí su nariz, su chal. Bueno, no sé si la habéis podido ver, pero es un ejercicio interesante para romper un poco esquemas, ¿no? Es decir, a veces estamos obcecados en ver las cosas solo desde un punto de vista y las cosas las tenemos que ver desde otros puntos de vista. También a nosotros nos gusta mucho, cuando hablamos de la visión que tenemos con todo este tema de la interculturalidad y de la nueva ciudadanía, de que el equilibrio que hay que encontrar entre el espacio privado y el espacio público es donde está la solución, es donde tenemos, digamos, donde vamos a encontrar el modo social en que queremos construir nuestra sociedad común. Pongo dos ejemplos muy breves, mirando un poco qué ha ocurrido en estos años en Europa, en el mundo, entre el modelo anglosajón, que respeta muchísimo la diversidad, la respeta tanto que la estigmatiza, es decir, tenemos barrios, ¿no? Los barrios de los pakistaníes, los barrios de los chinos, los barrios de cada una de los orígenes. En su barrio tienen respetada toda su forma de ser, de vestir, sus fiestas, su lengua, todo está garantizado, pero apenas tienen espacio común de convivencia, apenas han construido una interrelación. Podemos ir al otro lado de este ejemplo, estaría Francia, que han querido hacer una asimilación, han dicho, seas de donde seas, tú eres ciudadano francés, te doy la lengua francesa, te doy los derechos franceses, pero esto es mentira, porque si según el apellido que tienes, por mucho que te hayan dado los derechos, después de encontrar trabajo, y así se ha visto en las revueltas de los barrios, ¿no? Es muy distinto porque el estigma del origen sigue estando. Se ha negado el espacio del lugar de origen, no se ha tenido en cuenta y se ha construido una sociedad igualmente dividida, en que las escuelas donde han ido los franceses no han sido las mismas donde han ido los argelinos y los que han ido llegando, y tienen una sociedad dividida y además estigmatizada porque los derechos están muy, muy mal repartidos, ¿no? Entonces, bueno, ya que hemos entrado más tarde en esto, vamos a aprender de todos y vamos a pensar en algo distinto. En algo distinto, que es esta plaza pública en la que vamos a poner en medio unos valores que sean de todos, que nos vayan a hacer sentir de un lugar común, que sepamos seguro que hay cosas que se respetan, derechos y deberes que se respetan, pero vamos a relativizar otros aspectos, como sería la vestimenta, las lenguas familiares en su espacio. Todo esto vamos a respetarlo, no solo a respetarlo, sino a potenciarlo. Que la sociedad no lo viva como algo que hay que esconderlo dentro de casa, sino que es algo que nutre este espacio común, ¿eh? O sea, es algo también que podríamos estar mucho rato hablándolo, pero de momento lo dejo así como apuntado, ¿no? Para que entendáis un poco el punto de partida que se tiene ante este reto de la inmigración. Bueno, diríamos que ¿qué le tocaría aquí hacer a la escuela, no? Pues la escuela tendrá que estar al servicio de esta diversidad, tendrá que intentar que haya relaciones armónicas y crear una conciencia de igualdad como condición para un conocimiento y respeto a estas diferencias. Vamos a otro reto.
Segundo reto, este creo que es común también, los índices de fracaso escolar. Eso ya lo teníamos antes de que llegara la inmigración, ya lo teníamos. Pero resulta que no solo tenemos ese 30% que nos tenemos todos encima, sino que hemos podido comprobar que si la población general tiene 70% de fracaso, cuando ponemos la lupa, ponemos la lente en las sociedades estigmatizadas, en grupos concretos de origen, ¿qué nos ocurre? Resulta que los grupos minorizados tienen no un 30, están al revés, casi un 70% de fracaso. Por ejemplo, la población gitana, que es una población que hace tantos años que está en nuestra sociedad y que teóricamente está atendida, está escolarizada, porque está, digamos, oficialmente todo esto está resuelto, pero ¿cuántos gitanos tenemos en la universidad? ¿Cuántos gitanos tenemos que no fracasen? Si ponemos la lupa en la población gitana, tenemos esta proporción. Y nos pasaría igualmente, quizá ahora, aún no tenemos suficientes datos, pero cuando lo hemos ido haciendo parcial, si poníamos la lente solo pues en la población de origen magrebí o la población socialmente desfavorecida de unos barrios, etc. Por tanto, esto no nos lo podemos permitir. Perdón, esto está equivocado. No nos podemos permitir no nos podemos permitir que haya este fracaso escolar. Por tanto, otro reto que tenemos es superarlo para todo el mundo. Tercer reto, la innovación educativa. Evidentemente, en el siglo XXI, todos sabemos que toda la reforma, toda esta innovación, vosotros os ha pasado como a nosotros, que la inmersión lingüística y los planes de normalización para vosotros, uno de los grandes éxitos que ha tenido es que han venido de la mano de una innovación pedagógica brutal a nivel de nuevas tecnologías, de sistemas de aprendizaje muy distintos de los clásicos. Pero claro, es que la sociedad actual, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la globalización, estamos, aunque digamos en teoría tenemos las metodologías y las ciencias pedagógicas, todo ya está inventado para que seamos innovadores, y que, como nos explica Delors, pues no estamos enseñando solo a nivel curricular, sino estamos enseñando conocimiento, estamos enseñando a que los alumnos aprendan a conocer, aprendan a hacer, a ser personas, a convivir. Y aunque sepamos que cuando hablamos de éxito educativo, no solo estamos hablando del éxito curricular, sino del éxito como personas, de que sean personas que puedan tirar para adelante y puedan convivir en una sociedad, sean ciudadanos participativos, tengan éxito social, etcétera, etcétera. Pero no sabemos qué ocurre, que a la hora de las evaluaciones, a la hora de los planes de estudio, aún tenemos muchísimos centros que la innovación no la han incorporado el 100% en todas sus aulas, que aún hay mucho profesorado que no tiene la maleta de la innovación incorporada en su día a día. Por tanto, también tenemos aún este reto de la innovación. Estaríamos en el último reto que afrontamos, uso de la lengua catalana. Cuando vosotros explicáis cómo está vuestra situación, muchas veces hacéis referencia a cómo está en Cataluña por este hecho de que hubo la inmersión por un acuerdo parlamentario sin discrepancias, porque hace muchos años y porque esto está normativizado, podemos tener una falsa idea de que ya está conseguida, ¿no? De que la normalización en Cataluña se ha conseguido. Evidentemente que si comparamos parámetros, estamos en mejores condiciones en muchos aspectos. Pero no nos equivoquemos. Tenemos muchos entornos y muchos alumnos que no podemos hablar de una normalización. Fijaros, yo pongo aquí, hemos garantizado el conocimiento, pero no el uso. Podemos tener incluso generaciones ya de jóvenes que han pasado por toda la inmersión lingüística, que ya han pasado a secundaria y que según el entorno donde viven, siguen sin hacer propia su lengua, la lengua catalana. O sea, es una lengua que ellos la pueden usar en un momento si la necesitan por un trabajo que vayan a hacer, pero que en su uso diario de relaciones sociales,
de ocio, etcétera, no es su lengua prioritaria, no es su lengua la que ellos prefieran. Incluso también tenemos entornos en los que ni siquiera podemos garantizar que estén en igualdad de oportunidades en la competencia lingüística del catalán, porque a lo mejor son barrios donde la presencia del catalán solo está garantizada por la escuela, no está garantizada en ningún otro espacio. Por tanto, un poco para que os ubiquéis, nosotros hasta ahora hemos tenido, si teníamos en los alumnos que llegaban en P3, ¿no?, que empiezan la escolarización desde los 3 años, ya teníamos estos 4 perfiles. Un tanto por ciento que saben el catalán, otro tanto por ciento que saben catalán y castellano, otros que solo saben castellano y otros que no saben ninguna de estas lenguas. La escuela aplica la metodología de aprendizaje de las lenguas para los que saben el catalán, la metodología de inmersión para los que no saben el catalán, y cuando finaliza la etapa se puede garantizar que saben las 2 lenguas oficiales, además pueden tener el buen conocimiento como mínimo de una de extranjera. Digamos que esto es lo que nosotros podemos garantizar en general para toda la población de Cataluña. Pero claro, ¿qué ocurre cuando el recién llegado, que no sabe ni catalán ni castellano, llega a media escolarización, incluso en secundaria? Bueno, pues este plan para la lengua del que estamos hablando es el que un poco garantiza que esto también sirva para ellos, ¿no? Que cuando se incorpora tardíamente en ciclo medio superior de primaria o de educación secundaria, si podemos encontrarnos con que sepan castellano, porque vienen de otras comunidades, ¿no?, y por tanto provienen del mismo sistema educativo, también que sepan castellano pero vengan de sistemas educativos distintos, sería el caso de todas las personas que vienen de Sudamérica, Centroamérica, o que no sepan ninguna de las 2, pero saben otras, evidentemente, ¿no? Bueno, pues tenemos el recurso del aula de acogida, que es un recurso metodológico que cada centro tiene un profesor y una dotación económica y tecnológica para articular no un aula cerrada donde estos alumnos están ahí hasta que aprendan la lengua, porque es absurdo, la lengua solo se aprende usándola, por lo tanto tienen que estar integrados en las otras asignaturas, en la dinámica de la escuela. Pero sí que tiene unas horas concretas en que puede hacer este primer aprendizaje, y desde el aula también se articulan una serie de metodologías para que esto revierta en que este alumno, en el mínimo tiempo posible, pueda incorporarse con igualdad de oportunidades y pueda terminar esta etapa. Evidentemente os preguntaréis, si no me llega a cuarto de eso, lo tengo difícil. Bueno, pues, ¿por qué no intentarlo? Tenemos alumnos que llegan con una buena preparación, con expectativas de universidad, porque vamos a cerrarles la puerta. Pues vamos a intentar que la lengua no sea una barrera. ¿Qué ha supuesto esto? Ha supuesto que el profesorado, el asesor, no solo el asesor, sino este coordinador lingüístico y el profesorado que está en las aulas, tiene que aprender el aprendizaje de estas de L2 para gente que nosotros no entendemos su lengua, ¿no? O sea, hasta ahora nosotros habíamos tenido alumnos a los que entendíamos, ahora no. Nuestro profesorado no entiende ruso, chino, etcétera, etcétera, árabe, etcétera, ¿no? Entonces, hemos tenido que aprender las metodologías, todo el sistema de Cummins, ¿no?, de cómo se aprenden estas segundas lenguas cuando el profesorado no la entiende. Hemos tenido que entender que todo el mundo es profesor de lengua, eso ya lo sabemos cuando hacemos una L2, ¿no?, que todo el mundo es profesor de lengua, pero cuando además que las lenguas de origen son tan distintas, para que el alumno aprenda esta lengua, tenemos que coordinar todo el centro para que todo el centro sea profesor de lengua. ¿Y qué nos ha dado, o qué oportunidad nos ha dado esto? Fijaros, este problema, este conflicto que nos aporta muchas veces la sociedad castellano hablante, que quizás tiene reticencias para incorporar la lengua catalana, esta disyuntiva entre bilingüismo catalán y castellano se nos ha roto totalmente. Entonces,
esto, lejos de ser un problema, una vez afrontado, ha sido una oportunidad, porque ahora ya no hablamos de si catalán o castellano, no, es que tenemos 200 lenguas, 300 lenguas, no, tenemos muchísimas, estamos hablando de plurilingüismo, multilingüismo, y por tanto el papel de la lengua catalana se revaloriza, porque si es la lengua de uso de la escuela, es la lengua que nos tiene que dar ese espacio común del alumnado. Ya, eso nos ha como reforzado ese papel de la lengua, de que ya no es solo para aprenderla y para usarla, para normalizar la lengua, no, es que para construir esa cohesión, esa integración del alumnado que llega, imprescindiblemente tenemos que reforzar ese papel de la lengua. Bien, por tanto tenemos un plan para la lengua y la cohesión social que tiene como 3 espacios de trabajo: el espacio de esta aula de acogida, del centro acogedor y el plan de entorno. Esto ya lo saben los compañeros que nos han invitado a poder compartir con vosotros esta experiencia, que esto sería un motivo de muchas horas de explicación. Yo solo hago un apunte muy rápido para que podamos ver qué de esto puede ser de ayuda o puede iluminar o dar puntos de partida para vuestro trabajo en vuestros centros, ¿no? La idea de centro acogedor solo es un poco esta idea que decía de qué nos sirve hacer, por ejemplo, una buena acogida en un aula y hacer muy bien el trabajo de aprendizaje de la lengua catalana de los recién llegados, si luego en este centro no se está haciendo bien lo demás, ¿no? No se está haciendo bien el tema de la lengua y el tema de la cohesión de la persona recién llegada, ¿no? O sea que necesitamos que esto no sea tarea de un profesor, sino tarea de todos, y necesitamos además que se integre, porque eso no sé si a vosotros os ocurre, pero allí, aunque lo estamos intentando corregir, también nos sigue pasando, ¿no? Que hay muchos planes que a veces pues, son paralelos y hay que integrarlo todo. Por tanto, ¿qué tenemos todos los centros? Los planes de atención tutorial, ¿no? Bueno, pues eso luego cuando Karma explique su experiencia concreta ya lo veréis mucho más en cómo se hace en un centro, ¿no? Pero sería la idea de decir, ese plan de acogida que tenemos, que todos los centros tienen que tener un plan de acogida para saber qué hacer cuando les llegue una familia con un recién llegado, ¿no? Pero no solo con un recién llegado, con un alumno que llegue nuevo, porque se ha cambiado de pueblo, ¿no? Pues bueno, ese plan de acogida tiene que estar integrado, evidentemente, en el plan de acción tutorial. No tendría sentido que hubiera un profesional que hiciera un plan de acogida y luego la tutoría, o sea, estamos intentando trabajar la interculturalidad de la convivencia, pues eso no es solo de los que atienden al recién llegado, es también del plan de acción tutorial, ¿no? Tenemos que hacer un proyecto lingüístico. Bueno, esto es clave porque no solo tenemos que ver cómo introducimos la lengua castellana y cómo introducimos la lengua extranjera, es que también ahora tenemos que ver cómo tratamos las lenguas de origen. Si yo tengo una comunidad educativa en la que una gran parte de mis familias y mis alumnos tienen como lengua de origen pues, la lengua amazigh o la lengua rusa o la urdú, no puedo ignorar esta lengua. Tengo que hacer acciones para que vean que yo respeto esta lengua, que la tengo en cuenta y que la incorporo de alguna manera en todo este plan plurilingüe, ¿no? Tenemos el proyecto de convivencia que nos tiene que garantizar que nuestros alumnos sean ciudadanos con unos valores democráticos consolidados, que puedan ser ciudadanos, que puedan convivir respetando toda la diversidad y siendo, digamos, favorecedores de esta ciudadanía común, pues todo eso tengo que integrarlo. Vamos, pues, ¿por qué pongo los planes educativos de entorno? ¿Qué es esto? Bueno, es lo que estábamos hablando antes en la primera diapositiva, ¿no? Toda esa serie de retos yo no puedo plantearlos desde la escuela como algo aislado. La escuela está en un entorno y todos los agentes que están en un entorno son agentes educativos que están influyendo. Yo necesito que haya una continuidad y una coherencia educativa en todas las horas que el alumno
no lo veo ya solo como alumno, sino como ciudadano, está, digamos, en manos de alguien que está intentando educarle, ¿no? Bueno, aquí miramos un poco cómo tiene que ser esta interrelación. Por tanto, los planes educativos de entorno serían, y ahora veremos un poco cómo se articulan, como decir, se concreta todo este objetivo tan general, se concreta en un espacio concreto, en una zona educativa. Vamos a acotarla y vamos a ver cómo con este municipio o un barrio de un municipio se pone en común todos los agentes a trabajar en red para conseguir estos dos grandes objetivos que tenemos ahí, ¿no? Una educación integral de todo el alumnado y promover esa cohesión a través de la convivencia, del diálogo, siempre desde este marco de la importancia clave de la lengua catalana en este marco plurilingüe. Los objetivos más concretos sería pues, éxito escolar para todos, tendría que digamos, importarnos igual la excelencia que pudiera llegar a todas las capas sociales y a todos los orígenes del alumnado, pero además quiero aumentarlo, quiero que baje ese 30% de fracaso. Fortalecer redes educativas, la participación, porque, bueno, es lo que hablamos siempre, ¿no? A veces los mismos son los que tienen más oportunidades. Si la escuela tiene un tipo de alumnado que es el que más a menudo tiene éxito, porque tiene unas familias que también tienen un nivel cultural o un nivel de unos apoyos que puede darle, un nivel económico que puede dar unos apoyos, tenemos que hay un tipo de alumno que siempre tiene más oportunidades, incluso en el tiempo libre. Incluso será el alumno que sabrá, la familia sabrá buscar esos centros de ocio, esos centros de refuerzo, esos clubs de educación en el tiempo libre, etcétera, y habrá un alumno que tendrá siempre más oportunidades. Pues nosotros queremos, con el plan de entorno, que el alumno que de entrada tiene menos oportunidades porque tiene menos oportunidades económicas, por la composición social, porque la familia no tiene apoyo y no puede hacer frente. Bueno, pues este alumno será el prioritario. Queremos, digamos, que la distancia de igualdad de oportunidades se haga menor. Vamos a fortalecer esos vínculos entre las familias, la escuela y el entorno, porque además sabemos, está demostrado, que las familias que están más vinculadas a un centro educativo, sus hijos tienen, o sea, hay incidencia, hay correlación entre el éxito educativo de un alumno y la vinculación de la familia por el sentido de pertinencia, por la regularización que hace del centro, etc. Pero además lo queremos, no cada escuela en su mundo, porque aquí os pasa como allí también. Tenemos las concertadas, tenemos las públicas, la distribución no es equitativa en absoluto. La distribución de la diversidad social y de la diversidad de proveniencia lingüística y cultural no está equitativamente repartida. Bueno, pues vamos a ver si podemos trabajar juntos y hacer proyectos comunes para empezar a mezclar un poco a la población y empezar a reflexionar juntos para que esto tenga otro matiz. Bueno, y evidentemente tenemos que mejorar la presencia y el uso de la lengua catalana. Esto, un poco siguiendo los parámetros que decía antes Miquel, evidentemente ese plan de entorno no tendrá el mismo objetivo concreto en Viladecans o en San Vicente dels Horts, como nos hablará mañana la técnica del ayuntamiento, o en Badalona, de donde procedo yo, que son grandes ciudades del cinturón de Barcelona, que han recogido desde los 60, 70, 80, el volumen más grande de la inmigración que ha venido de España y que por tanto tiene una mayoría de población castellano hablante que no se ha sentido cohesionada con la población catalano hablante y por tanto continúa teniendo como lengua propia la castellana, y muchos de ellos ni siquiera han querido, incorporar esta lengua. Esto es algo que ha ido mejorando con los años, con las generaciones, pero es un entorno que existe muy distinto del que nos hablará, por ejemplo, Carme, como en Vic, que son entornos en que la sociedad es mayoritariamente catalano hablante o que, aunque haya recibido mucha inmigración,
esta inmigración a nivel lingüístico, a través del trabajo de la escuela y del trabajo de entorno, ha incorporado la lengua como lengua propia. Para hacer una vista muy general de qué sería un plan de entorno, que sería esta zona educativa en que se identifican todos los agentes, que se tiene muy claro que la educación no es solo la educación formal, la educación es también la no formal y la informal, en que por tanto se ve esta continuidad educativa en todos los momentos, en que se pone todo el alumnado como prioritario, pero digamos se prioriza más al recién llegado y al que está en peligro de marginación, y por tanto la intersección entre los dos sería el ojo, ¿no? El ojo del huracán, diríamos, el primero, eso ya habíamos hablado, y en el que hay un convenio entre el Ayuntamiento y el Departamento de Educación de la Generalitat, y se crea toda una estructura metodológica y una estructura organizativa que permita que haya una corresponsabilidad entre estos agentes para que de verdad se pongan a trabajar juntos y se aunan planes y en el territorio se optimicen los planes que se están desarrollando, se pongan objetivos muy concretos y siempre, eso es muy importante, que también en estos objetivos nunca se disasocie los tres ejes. Esto me gusta recalcarlo porque a veces hay ayuntamientos, cuando empezamos a hacer estos planes, que dicen, bueno, si esto yo ya hace muchos años que lo hago. En Cataluña hay una gran tradición de que los ayuntamientos hayan trabajado mucho en educación. Entonces, eso, extraescolares, deporte, eso yo ya lo hacía. Bueno, no, es que no estamos hablando de lo que ya hacíamos. Estamos hablando de esta nueva mirada, como la diapositiva que he puesto antes. Se trata de que no me sirve lo mismo hacer clases de catalán para familias, si todas son recién llegadas, eso está muy bien, pero esto no es el plan de entorno. El plan de entorno es que yo junte familias recién llegadas con familias que ya estaban y que juntas construyan algo en común y que aprendan la lengua juntas. O sea, yo no puedo separar lengua e interculturalidad. Del mismo modo que no me sirve una acción que solo sea intercultural o que atienda la inmigración sin que me ponga la lengua en ello, tampoco me sirve una acción que, por ejemplo, ponga el acento en la lengua y no me ponga el acento en la interculturalidad. O sea, siempre tenemos que poner la mirada en todo. Me gusta poner ejemplos muy simples, ¿no? Muy de primera línea, ¿no? Si nosotros en todos estos planes pues estamos haciendo muchas acciones de tiempo libre, de refuerzo escolar, de talleres de familias, ¿no? Muchas cosas. Bueno, pues si el monitor que está haciendo este trabajo no tiene claros estos ejes, puede pasar que tanta organización y tanto dinero invertido acabe en una acción en que al final el monitor no use la lengua catalana o haga uso de estereotipos culturales, como decir, pues un partido entre pakistaníes y contra gitanos, ¿no? O sea, es un cambio cultural tan grande, todo lo que tiene que ver con el tema de la interculturalidad. Es un cambio cultural tan grande, el de meter la lengua como eje de cohesión, que para que esto nos funcione, nosotros tenemos que tejer una red de complicidades que va desde que a nivel interdepartamental, desde el Departamento de Educación, nos reunamos y tengamos acuerdos con la Secretaría de Juventud, Secretaría de Deporte, Secretaría de Inmigración, con Cultura, ¿no? Hasta que a nivel de ayuntamientos también, ¿no? Las concejalías, los distintos programas que se llevan en el propio departamento, las líneas de intervención de nuestra subdirección desde innovación, también tenemos que ir como estando vigilando o estando coordinando para que no haya nada que se contradiga, ¿no? Entonces, tenemos 8 líneas de intervención, en esta, perdonad porque no está traducida, pero se entiende, pienso, muy fácil,
que son la sensibilización y formación en estos ejes, el conseguir una escolarización óptima, que es de que no haya escuelas que tengan a los que tienen más oportunidades, escuelas que recojan a los que tienen menos oportunidades, sino que haya un reequilibrio y que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, todo el tema de acogida de la nueva inmigración, de que realmente haya éxito educativo, la incentivación de que los chavales que ya estamos viendo que van a fracasar, vamos a hacer algo, vamos a hacer esos talleres, vamos a hacer esas actividades. La educación más allá de la escuela, las escuelas abiertas, patios abiertos, etcétera. Responder a demandas sociales, el traspaso de la cómo se hace la orientación hacia la profesión y los espacios de encuentro y convivencia. Ya voy terminando porque sé que se me acaba el tiempo, pero para que digas, bueno, y en todo esto, ¿cuál es el trabajo de un asesor? ¿Cuál es el trabajo de un normalizador, ¿no? de este coordinador? Bueno, de alguna manera, el asesor LIC tiene en su misión ese trabajo de sensibilización al claustro con la ayuda, con la ayuda de este coordinador LIC, que poco a poco va a ser el que va a liderar todos estos temas, ayuda a hacer la diagnosis de cuál es la situación, diagnosis que nos servirá tanto para hacer el proyecto lingüístico como para los planes de acogida, etcétera. Ayuda y promueve la intervención, por tanto hace modelado y formación y tendrá que hacer el seguimiento. En detalle hay muchísimas intervenciones que podríamos explicar de cómo se hace esto, ¿no? En qué se convierte, en qué la escuela. Yo pienso que esto Carmen podrá ejemplificarlo más y si no, pues en otro momento cuando hagáis las preguntas sobre cosas concretas que se hacen en esta línea. Y en definitiva, bueno, me gusta terminar siempre con el castillo porque sabéis que es un referente de la cultura catalana y un poco también simboliza esta cosa de que construimos una sociedad común juntos, en la que todos tenemos nuestro papel y aunque seamos distintos, todos podemos estar, porque ni una persona que pese 80 kilos puede subir arriba a hacer de anchaneta, ni la niña que hace de anchaneta puede estar debajo en la piña en su posición para aguantar, ¿no? Por tanto, es un simbolismo interesante en el que también quiere decir que en este espacio común que construimos entre todos, cuando hablamos de respetar las diversidades y de tenerlas en cuenta, tampoco nos sirve el tutti frutti en el que no hay un eje. Nosotros allí llamamos mucho el pal de paller, el palo que se usa en agricultura para construir los pajares, ¿no? Entonces, la cultura catalana, los referentes de la cultura catalana, desde un punto de vista no exclusivo, sino incluyente, también tiene que reforzar algunos elementos para que la sociedad de acogida, la sociedad que llega, se sienta acogida y se pueda ir incorporando, porque si no, no tendría ningún sentido que mantuviéramos esa sociedad a topos que mantienen en Inglaterra, ¿no? Pero para que exista, tiene que haber una revalorización de este espacio en que uno se tiene que sentir cómodo, venga de donde venga, y no de que eso, para decirlo de alguna manera simple, que no parezca que la cultura catalana es solo para los catalanes, ¿no? O sea, un poco es decir, no, es que la cultura catalana es para vosotros también, ¿no? Estáis invitados y en esta invitación quizá habrá algún cambio que tenemos que hacer nosotros también por lo que nos llega de todos los que confluyen aquí, ¿no? Pero de alguna manera sin perder de vista estos referentes que nos van a hacer ese sentido identitario común que también es muy importante. Y bueno, termino ya pues con un poco simbolizar también que los planes de entorno en el que hay tanta gente distinta, tantos agentes educativos distintos, tantos planes, tantos gobiernos, técnicos, etcétera, son unos planes en el que el equilibrio, igual que el castillo, no sé si habéis visto alguna vez alguno, pero para que se mantenga el equilibrio, pues tiene que compensar muchas fuerzas, pues aquí también tenemos que compensar
todo ese equilibrio entre intereses propios y colectivos, seguridades y miedos, imaginación y realismo, etcétera, etcétera. Euskarrik asko, siento porque no hay más tiempo. Muchas gracias a todos.